están? Soy Cristian Palacios y pues nuevamente bienvenidos al canal. Quiero contarles que habíamos estado un poco inactivos en cuanto a los videos, ¿sí? En cuanto a los videos, sin embargo, no es que he desertado nada de esta iniciativa, sino más bien que tengo periodos en los que o me dedico solamente a escribir o solamente a leer. En los periodos en los que me dedico a escribir, pues no hago ningún video, sino más bien me limito a estar estudiando y relacionando con otros temas, otros libros que son de interés para algunas investigaciones que realizo. Sin embargo, el día de ahora vamos a hablar un poco sobre la obra de Claude Lévi-Strauss, que es uno de los libros que recientemente he terminado de leer. Estuvo buenísimo, debo decirlo que me encantó, me gustó mucho. Tenía bastante de querer leer este libro, no había podido por el simple hecho que no tenía a disposición el material. Sí lo encontraba como en referencias o fuentes bibliográficas secundarias, pero directamente la obra no tenía acceso a ella. En algunas universidades de mi país sí estaba el libro. Sin embargo, para mí prestar un libro es como prestar dinero. No me gusta de ver dinero y mucho menos me gusta de ver un libro. Esa idea de tener que ir a presentarlo ciertos días después me es bastante incómoda. Así que tuve la oportunidad de tener acceso a él recientemente. Lo descargué de internet. Hay una membresía, por cierto, lastimosamente no se trata de un libro que esté disponible, o por lo menos yo no lo pude encontrar. Pero qué bueno que lo pude encontrar, lo leí y ahora quiero hacer algunas relaciones de esta obra. La obra es Las estructuras elementales del parentesco de Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss es un antropólogo, bueno, fue un antropólogo y etnólogo francés. Creo que su origen era de Bélgica, ¿sí? Era de Bélgica, pero su desarrollo académico fue en Francia y posteriormente sus obras fueron publicadas, creo que en este país. Claude Lévi-Strauss ocupa una posición dentro de los intelectuales más destacados del siglo XX. Es el padre de la antropología estructural, por cierto. Y esta obra, Las estructuras elementales del parentesco, es una obra que no puede escapar al pensamiento universal, ¿sí? A un pensamiento filosófico, inclusive me atrevo a decir que es filosófico, porque engloba categorías jurídicas, un sistema de pensamiento, categorías jurídicas, no, nada que ver, categorías filosóficas o conceptos teóricos que integran un sistema de pensamiento cohesionado y que explica, ¿verdad?, realidades o facticidades que aún no son de mucha utilidad para el pensamiento moderno. Esta es la pequeña introducción que quería hacer. Sí, me siento muy emocionado porque, insisto, este libro tenía bastante tiempo de verlo, querido leer, no había podido, pero ahora sí. Y es esto lo que les traigo, espero les guste. Bueno, hay varios puntos que quiero comentar. El primero, o lo más básico, es ¿qué debemos entender por las estructuras elementales del parentesco? Bueno, en palabras del autor, parafraseándolo, él define que la estructura elemental del parentesco es como un sistema de relaciones que prescriben los cónyuges posibles o los cónyuges prohibidos. Es decir, dentro de una comunidad existe un sistema de relaciones, en mis palabras, sexuales, de relaciones potencialmente aceptadas o aceptables por la comunidad, de cuyas relaciones da origen a los cónyuges, a los futuros matrimonios, a esas relaciones que la comunidad acepta como válidas y que no contravienen el orden establecido o instituido dentro de esa misma organización. En pocas palabras, las estructuras elementales del parentesco son ese conjunto de relaciones que le permiten definir al investigador qué sistema rige dentro de esa comunidad, sistema que establece cuáles son los parientes, cuáles son los allegados y entre estos quiénes pueden ser cónyuges posibles y quiénes son cónyuges prohibidos. Además,
las estructuras elementales del parentesco parten de la idea de la prohibición del incesto, ¿sí? Lo que Levi Strauss se pregunta es, y que es muy interesante, ¿cuál es el pasaje, dice él, del estado de naturaleza al estado de cultura? Y en este punto él hace una aclaración bien interesante. No es correcto, dice él, como señalan algunos autores, que del estado de naturaleza se pasó al estado de sociedad. Muchos contractualistas incluso siguen usando ese término, que a raíz del contrato social se pasó al estado de la sociedad. Pero me gusta el planteamiento de Levi Strauss. Dice él que no es que se pasa al estado de sociedad, porque la situación de sociedad incluso ya existía o preexistía antes, aún en el estado de naturaleza. Por ejemplo, dice él, existen comunidades, no sé si hace referencia a los Australopithecus o a otras comunidades primitivas, ¿sí? Tribus, que aun cuando están regidas por instintos, aún existe una comunidad, una sociedad entre ellos, y que no se puede negar cierto germen, ciertas concepciones sociales. Es decir, para Levi Strauss no es correcto decir que del estado de naturaleza, que se caracteriza por ese estado en el que el ser humano se rige por impulsos, ¿sí? Por instintos y no por reglas sociales. Dice que no es correcto decir que de este estado de naturaleza se pasó a un estado de sociedad, sino que a lo que se pasó fue el estado de cultura. El estado de cultura se caracteriza por existir reglas singulares que prescriben ciertos comportamientos, que prohíben otros, y que en el devenir histórico de la humanidad se fueron estableciendo, consolidando, reproduciendo, aceptando, interiorizando, y de esta manera haciendo la vida tal y como hasta el día de hoy hemos venido conociendo. Ese planteamiento me gusta bastante. Me parece correcta la idea de que el estado de naturaleza se pasa al estado de cultura. Pero la pregunta que él se hace es, ¿qué motivó el paso del estado de naturaleza al estado de cultura? Según sus consideraciones, este paso no fue motivado más que por el establecimiento de la prohibición del incesto. Y el incesto o la prohibición del incesto no hace más que configurar o revelar el rostro de las estructuras elementales del parentesco, a mi parecer. El estado de naturaleza se caracteriza por impulsos, por instintos, es decir, por comportamientos universales, ¿sí? Y aquí esta palabra interesante, universales, generales. El estado de cultura se caracteriza por reglas singulares, específicas, especiales. Entonces, cuando Levi Strauss evalúa las características de la prohibición del incesto, encuentra, digamos que, características bien peculiares de esta institución, digamos. La prohibición del incesto tiene el carácter universal, ¿sí? Como que si perteneciera al estado de naturaleza. Universal, ¿por qué? Porque no existe sociedad primitiva e incluso sociedad moderna o comunidades, grupos, patrias, los clanes, las tribus y todas ellas en las que no existiera la prohibición del incesto. En todos estos grupos, en mayor o menor medida, estaba agravado o atenuado la prohibición del incesto. Es decir, existía con carácter general, como que si fuera una predestinación natural del organismo humano. Sin embargo, considera que también la prohibición del incesto es una regla social, ¿sí? Tiene la característica de regular con singularidad, con especificidad, los comportamientos sexuales, ¿sí? de los grupos primitivos. De modo que no en todas las, no en todas las comunidades primitivas, digamos, existían los mismos sistemas de parentesco, los sistemas estructurales de parentesco. Cambiaban, es decir, eran reglas establecidas de acuerdo al interés o a la expectativa que tenía la comunidad de establecerlo de tal manera. Es decir, la prohibición del incesto se trata de una regla singular, muy particular del estado de cultura, pero también de un aspecto universal, como que muy propio del estado de naturaleza. Entonces, es la prohibición del incesto, digamos que el puente, esa vía
a consideración de Levi-Strauss, la que permitió el pasaje del estado de naturaleza al estado de cultura. No existe otra categoría, otra institución, otro fenómeno, otro hecho de tal trascendencia como es la prohibición del incesto. Es interesante la idea que plantea sobre la prohibición del incesto, porque la prohibición del incesto tiene cierta semejanza y él lo valora con la prohibición del suicidio, ¿sí? Son reglas sociales establecidas, más que predestinaciones naturales, son, digamos, prescripciones, ¿sí? Que el ser humano se adscribe y que las toma como reglas sociales que hay que respetarlas. ¿Y que qué momentos se aceptaron como tales? Pues es lo que Levi Strauss comienza a examinar a través de su obra. Es decir, es bien interesante comparar lo que es la prohibición del incesto con la prohibición del suicidio. Y hay una referencia súper interesante que hace Levi Strauss y él dice que hay horrores en las comunidades primitivas. En las comunidades que tienen un carácter endogámico, la prohibición del incesto es el error, es un error, es algo fatalista, algo que se desecha, algo que se desprecia. En las organizaciones o comunidades exogámicas, no es la prohibición del incesto en sí la que se desecha, sino las relaciones sexuales interraciales, ¿sí? Entre razas diferentes. Y aquí comienza a valorar cómo se origina la exogamia. La exogamia la debemos entender como ese sistema que prohíbe que los miembros de una comunidad primitiva, llámese tribu, clan, patria u otro, no pueden buscar esposas dentro de la misma comunidad. La exogamia no lo permite, sino que exige que fuera de esa comunidad vayan a buscar esposas a los hombres afuera, a otras comunidades, a otras tribus, a otras entidades o organizaciones humanas. En cambio, la endogamia no. La regla que prescribe es que dentro del mismo sistema, dentro de la misma comunidad primitiva, ahí se buscan las esposas y se siga reproduciendo el organismo humano. Entonces pregunta, ¿cómo? Bueno, él cita una teoría que es la que voy a decir en este momento, pero no la termina de aceptar por completo, pero tampoco es como que muy tajante. Y él considera que la exogamia probablemente se originó a raíz del rapto, es decir, del rapto de las mujeres. Cuando las comunidades primitivas entraban en pugna, pues iban a matarse, pues quizás mataban a los hombres y a los hijos, varones, y a sus mujeres las robaban, las raptaban y las incluían o las hacían que formaran parte de sus propias tribus. Esta forma de conquista y de raptar, quizás probablemente dio origen a lo que es la exogamia, el hecho de buscar esposas en organizaciones primitivas ajenas o exteriores a la que el individuo pertenecía. Pero también más adelante Levi Strauss se pregunta o intenta explicar cuáles son las teorías que explican ese fatalismo, ese desprecio con la que se mira la prohibición del incesto. ¿Qué entendemos por prohibición del incesto? Bueno, es esa regla que prescribe que con ciertas personas, con ciertos parientes no se pueden tener relaciones sexuales y consecuentemente como la sexualidad se había visto como un hecho propio de los sistemas matrimoniales, no se puede tener como cónyuge a un pariente próximo, ¿sí? Pero ¿a raíz de qué? ¿Por qué no se puede tener relaciones sexuales con la mamá, con la hermana, con el hermano, con el papá, con los primos, ¿sí? Con los suegros, etcétera, etcétera? ¿Por qué no? Bueno, la prohibición del incesto es lo que eso establece, es decir, no se puede tener relaciones sexuales y mucho menos avalar matrimonios con ciertos parientes. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, Levi Strauss cita tres teorías sociológicas y que él las critica, por cierto. Él dice que no es cierto, esas teorías no responden realmente a sus investigaciones. Y la primera es una teoría que es totalmente de carácter natural, es decir, para esta teoría
la prohibición del incesto es un fenómeno totalmente natural y está fundamentado en el hecho de que los organismos biológicos que guardan identidad de genes o similitud dan origen a otros organismos con taras biológicas, pueden ser taras cerebrales, es decir, se habla médicamente que si se reproducen organismos que pertenecen a una serie que mantienen una identidad genética bastante similar, es probable que el organismo al que den lugar nazca con irregularidades, ¿sí? Taras biológicas, ¿sí? Como puede ser problemas a nivel de formación fisiológicas o, no sé, los nervios, por ejemplo. Pero dice Levi-Strauss, esto no es la verdadera razón por que la prohibición del incesto existe, porque estas irregularidades, con el transcurso de un par de generaciones, y él cita a algún autor, desaparece, ese riesgo desaparece con un par de generaciones que se sacrifiquen bajo ese riesgo, al final termina desapareciendo. Ya hace referencia al heterocigotismo y al homocigotismo. Y dice, en conclusión, esta no es la verdadera causa por la cual la prohibición del incesto se acepta con cierto carácter universal en las poblaciones humanas. La segunda consideración de teoría que él cita es que la prohibición del incesto se trata de una institución social, ¿sí? No solamente un fenómeno natural, sino que es una institución social. Y esa institución social lo que hace es que la prohibición del incesto se mira como un tabú, se mira como un extrañamiento, ¿ya? Digamos que una especie de enajenación en conceptos un poco más marxistas, aunque no se apega directamente a esto, pero puede ser entendido como ese extrañamiento en la que el hombre no desconoce como cónyuge posible a su pariente, ¿sí? Entonces Levi-Strauss dice, esos tabús, esos fenómenos, esas explicaciones lo que me hacen es sospechar, ¿ya? Sospechar de algo que se explica sin querer ser explicado. Eso de decir, por ejemplo, que no puedo casarme y mantener relaciones sexuales con mi hermana, es un tabú y dejarlo así simplemente a lo que, pues, dice él, no me convence, ¿ya? Porque el hecho de respetar la voz de la sangre no es totalmente algo que haga imperar la prohibición del incesto en la sociedad actual. Es más, dice, si la prohibición del incesto es una cuestión natural, no es cierto que la sociedad la va a prohibir por el simple hecho de querer hacerlo. Y cita este enunciado que para mí es un principio que he retomado. La sociedad no prohíbe más de lo que ella misma suscita. Es decir, la sociedad se limita a prohibir y a regular lo que ella misma provoca. Fuera de eso, el imperio de la sociedad es bastante limitado. Y por último, una tercera teoría que termina de sospechar y de no causarle suficientes convicciones para tomarlas como valederas es que la prohibición del incesto se trata de un fenómeno fisiológico o psicológico, ah, como era el hecho del rapto, ¿verdad? Que a raíz del rapto que se traían a las mujeres, el hombre entendía como que eran con ellas con las que tenía que comenzar a mantener el flujo de intercambio genético y de la producción de organismos. Y obviamente las explicaciones del autor son mucho más profundas y detallistas en estos aspectos, pero yo las quiero comentar brevemente porque hay mucho más que quiero comentarles. Pero, ¿cuál es el planteamiento del autor? Y que voy a adelantarme porque lo expone más adelante. Él dice que la prohibición del incesto es más una regulación cultural, ¿sí? Por la cual los individuos renuncian a sus mujeres, ¿sí? A sus parientes cercanas, a sus hermanas, a sus madres, a sus primas, por ejemplo, porque entienden que en otro lugar un hombre está renunciando a sus mujeres en el sentido de sus hermanas, sus hijas, a su madre, sus primas, y esa renuncia que cada uno hace se significa un intercambio, el intercambio de mujeres. De modo que yo que renunciaba a unas mujeres, tengo la posibilidad de acceder a las otras que otro hombre en otro lugar ha renunciado con el intercambio de que a las mujeres a las que yo renuncié, él pueda acceder. Un intercambio de mujeres.
Y es aquí donde comienza a hablar del intercambio generalizado o restrictivo, que más adelante en la obra él expone con sumo detalle y que es bastante interesante. Pero ¿a qué se debe ese hecho de renunciar a las mujeres? Por ejemplo, a mi hermana, a mis primas, a mis sobrinas, etcétera, etcétera. Él, y creo que es el ejemplo que yo puedo utilizar. Imagínense a una persona que cultiva, ¿sí? A un campesino, por ejemplo, que se encarga en su viñedo de cultivar y preparar el vino. El éxtasis, la pasión de esta persona no es probar su propio vino, sino que otro lo deguste. Es decir, el hecho del padre no es crear a su hija para que él mismo la provoque y la descubra y la disfrute, sino que para que otro pueda tener acceso a ella. ¿Ya? Es decir, la explicación es bastante así, como que puede ser chocante, pero hasta cierto punto, esa es la concepción cultural hasta cierto momento, que viene Levi Strauss y dice, es el intercambio realmente lo que fundamenta el incesto, y a raíz de la cual las sociedades comienzan a mantenerse en equilibrio de intercambio de económico, social, cultural, ¿sí? De lenguaje, político, y etcétera, etcétera, porque el intercambio de mujeres hace a la mujer como un bien, como un valor. Incluso la mujer adquiere el valor en las sociedades primitivas. Es a raíz de ellas que se puede hacer la guerra, se puede hacer la paz, y se intercambian como un objeto más dentro de la mecánica de la producción y el consumo, aunque hasta ese momento quizás no se puede ver con esos ojos tan así de producción y consumo, pero que explican el hecho de la alianza, ¿sí? De la alianza. En pocas palabras, la prohibición del incesto es el pasaje del estado de naturaleza al estado de cultura. ¿Qué significa? Renunciar a la consanguinidad para dar lugar a la alianza, ¿sí? A la alianza, parientes, establecer relaciones con otras comunidades, que en la actualidad se pueden manifestar relaciones con familiares unidos por afinidad, el parentesco por afinidad, la adopción inclusive, y actualmente las técnicas de reproducción humana que comienzan a estructurar el parentesco totalmente diferente como hoy lo conocemos, a lo que aborda en las sociedades primitivas de Levi Strauss. Bueno, ya se dijo que en la concepción de Levi Strauss, um, la prohibición del incesto lo que origina es un intercambio, porque un hombre renuncia a sus mujeres para que otro hombre que también renuncia a sus mujeres pueda tener accesos a las que yo he renunciado, por ejemplo, y yo pueda tener acceso a las que él ha renunciado. Es un intercambio. A esto Levi Strauss le llama sistema de reciprocidad. La reciprocidad implica que a lo que yo renuncio también renuncia al otro. Y esa renuncia significa la posibilidad de un acceso de mi parte hacia las mujeres de él y de su parte las mujeres que se circunscriben a mi círculo de parientes o allegados. Pero este intercambio o este sistema de reciprocidad es de suma importancia, como les digo, es en la concepción, en la investigación de Levi-Strauss, representa no solo el intercambio o la reciprocidad, una cuestión teórica o a nivel lógica, sino que está presente en todos los sistemas, en todas las realidades o facticidades que dominan lo que es el sistema de vida primitivo. Por ejemplo, el alimento, que se sabe que representaba un sistema básico para la vida, se trata de un problema de distribución. ¿Ya? Por ejemplo, se capturaba un ñu o un becerro, no sé, y se descuartizaba. La forma en la que se reparten cada parte del animal no es el simple hecho de entregárselo al azar o de una manera desorganizada. No, el alimento es un problema de distribución. Por ejemplo, en un costado va dirigido al jefe, ¿sí? Un muslo puede ir dirigido a la familia que está por debajo del jefe, y el pecho, no sé, o el lomo del animal puede estar dirigido a la familia que está por debajo o al otro líder, o una familia que se encarga de las cuestiones ceremoniales. Es decir, los alimentos se trata de un aspecto de distribución, de intercambio inclusive.
esta forma de distribución también envuelve a la mujer, ¿ya? Y todo esto es bien interesante que gira en torno a la mujer, porque el hombre eh, es prácticamente el que todavía define, ¿ya? Definen estas reglas de intercambio. Um, y a raíz de este intercambio, esta forma de acceder al número de mujeres, surgen instituciones que Levi-Strauss va a comentar, como es la monogamia y la poligamia. En la consideración de Levi-Strauss, él dice que la monogamia se encarga simplemente de limitar la poligamia, ¿ya? La poligamia tiene como un impera, ¿sí? Impera, y lo que la monogamia se introduce es con el fin de limitar, y dar hasta cierto punto respuestas a una solución a la crisis, a la ausencia de mujeres disponibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad, dentro de la organización primitiva, habrán hombres que simplemente pueden tener acceso a una mujer, mientras por otra parte existen hombres que pueden tener acceso a varias mujeres, es decir, uno está limitado por monogamia y otro por poligamia. Por ejemplo, el jefe de una tribu se sabía en algunas comunidades o tribus que fueron investigadas por Levi-Strauss, ¿ya? Que tenían acceso a varias mujeres, 5, 7, 10 ya. Y la explicación que se puede obtener, decía él, es que la función de un jefe es una función cargada de roles, ¿sí? Se encarga de establecer los periodos en los que hay que desplazarse, la distribución de los alimentos, la forma de preparar el poder militar, si se puede hablar de esta manera, de hacer la guerra, de hacer la paz, los tratados, es decir, está cargado de muchas cosas que sin la ayuda de mujeres, de sus mujeres, les es casi que prácticamente imposible salir con sus funciones. Entonces, la poligamia, que está limitada por la monogamia, está reservada en algunas comunidades a ciertos individuos. La poligamia viene a congelar a las mujeres, al igual que la prohibición del incesto. Congela a las mujeres para que sean los hombres los que se puedan movilizar tras ellas. Más allá de que se trate de linajes patrilineales o matrilineales o, o nomenclaturas, ¿verdad? Definidas por el hombre o por la mujer. La soltería en estas comunidades se puede ver como una maldición, ¿sí? Al igual que la infertilidad, ¿ya? Que una mujer sea infértil en estas comunidades primitivas se representa un fatalismo total, ¿sí? El desprecio que pueden realizar las otras mujeres en contra de ella o incluso el desprestigio que puede obtener es gravoso, es gravoso. Ahora bien, retornando a la idea de reciprocidad, quiero detallar un poquito en cómo describe Levi-Strauss que funcionaba este sistema de intercambio recíproco. La idea que Levi-Strauss retoma es el sistema de donaciones recíprocas. En un momento en el que, por ejemplo, dos familias o dos tribus o comunidades exogámicas se unen, ya cada una con una mujer, ya así a la que va a intercambiar, y la otra con otra mujer a la que va a intercambiar, el hecho de que la comunidad entregue una mujer a un hombre de la comunidad B le produce un crédito a la comunidad para exigir una mujer de la comunidad B para un hombre de la comunidad A. Es decir, hay un intercambio, como que si fueran regalos, como que si fuera un sistema de alianzas, ¿sí? Un sistema de alianza. Y es aquí donde Levi-Strauss compara lo que son los regalos. Y es bien interesante porque en las ceremonias, ¿ya? En las ceremonias en las que se dan regalos, ceremonias como el nacimiento, como la defunción, como ese estado de anunciar la guerra o hacer la paz, incluso, y es aquí donde quiero llegar, donde se celebran ceremonias en las que se celebran matrimonios, las parejas o los familiares o las tribus por completo intercambian regalos. Y digo las tribus inclusive porque aquí quiero decir algo bien interesante. El hecho del matrimonio no se concibe como un acto individual, sino que se piensa como un acto de grupo, al punto que la infidelidad puede representar un acto bélico, ¿sí? Un acto bélico por el hecho de que la infidelidad de uno de los miembros
no se ve solamente como un acto egoísta que afecta a la pareja, sino a la tribu contraria. ¿Ya? Es por eso que el modo de resarcir o de indemnizar este daño también va a ser un carácter colectivo. Solo para que tengamos una idea de cómo la rigidez, ¿verdad? De las relaciones exclusivas, ¿ya? O la fidelidad era bastante enraizada en estas comunidades en contraste del día de ahora. Um, pero quiero detallar esto porque en las ceremonias, según Levi-Strauss, en las ceremonias de los matrimonios, la familia, digamos, la familia del cónyuge llevaba sus regalos y también la familia de la cónyuge llevaba sus regalos. Lo curioso, dice Levi Strauss, es que intercambiaban equivalencias. En palabras actuales, por ejemplo, si la comunidad A o la familia A entregaba un vehículo, un carro Toyota año 85, un Toyota Corolla, la comunidad B igualmente entregaba un carro año 85, un Toyota Corolla, ¿ya? Es decir, era un intercambio equivalente. Si entregaba una canastita hecha de elementos, ¿verdad? De los elementos de su geografía y de su fauna, la otra comunidad también le entregaba lo mismo. Si entregaba un venado, a la otra le entregaba un venado, y así, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuál era el secreto de intercambiar equivalencias? ¿Ya? Dice Levi Strauss, el intercambio de regalos o el sistema de donaciones recíprocas no buscaba expresar un intercambio material nada más. El hecho de intercambiar un zapato por otro zapato no era eso, sino que el intercambio lo que representaba era potencia, podía ser poder, simpatía, un estado de emoción, ¿ya? Una intención de hacer la paz. Eso es lo que representaba el intercambio. Ya no estaba tanto pensando en el interés o en el valor de lo que los objetos intercambiaban, sino en la significación, en la simbología, en ese secreto, ¿ya? Que envuelve el acto de dar. ¿Ya? Y es aquí algo bien interesante, que yo lo tomé como un principio, donde dice que dar es mejor que recibir, porque el hecho de dar sin esperar recibir lo que dice es que qué bien que doy, aún en la circunstancia en la que esté, porque el que da lo que expresa es que no está en la necesidad aflictiva o que le hace desfallecer de aquel que realmente lo está necesitando. De modo que cuando una tribu invasora, digamos, llegaba a otra tribu, se dice que los hombres llegaban al punto de encuentro en una mano con la lanza, o no sé, con el instrumento de guerra y con la otra un regalo, porque no se sabía exactamente cuál era la intención de la otra. Este sistema de donaciones recíprocas o de intercambios estaba presente, pues, no solamente en las ceremonias matrimoniales, sino que inclusive en esos actos de guerra o de hacer la paz. ¿Qué quiero decir con esto? Que el intercambio estaba generalizado y que las mujeres también formaban parte de ese intercambio y que si las mujeres formaban parte de ese intercambio se debía a la prohibición del incesto que unía lo que era el estado de naturaleza con el estado de cultura que poco a poco se fue consolidando. Las mujeres pues eran vistas como un valor, como un objeto de valor y como objeto de valor consecuentemente eran intercambiadas. Estaba examinando cuánto tiempo he grabado y me parece que me ha abarcado bastante tiempo. Quisiera comentar otros detalles, pero quizás haré un video aparte o lo consideraré si es necesario o no. Pero eran esos aspectos que hasta el momento les he comentado que me parece que son de suma trascendencia. Para comprender lo que es el sistema de parentesco en la actualidad, no podemos dejar pasar cómo se ha venido estructurando poco a poco en el devenir de la historia. En la obra de las estructuras elementales del parentesco, que por acá la tengo impresa, yo lo tengo en digital, que podría ponerlo disponible a aquel que realmente quiera tener acceso a él. He hecho algunos apuntes acá, lo muestro porque quiero reflejar que
la obra es una obra rica en contenido. Aquel que se interese, Levi Strauss arma una serie de esquemas donde intenta explicar cómo las sociedades primitivas que él investigó, que fueron mayor parte de la parte de Asia Oriental, de Asia, China, Australia. Por cierto, en su obra estudia lo que es el sistema de parentesco en la India, en China, ¿sí? En Japón cita algunos ejemplos donde la prohibición del incesto en Japón, por ejemplo, solo se daba cuando se trataba de la hija menor de edad, ¿sí? Es decir, un familiar podía meterse, o el papá podía meterse con la hija mayor y no era considerado como incesto, pero se metía con la hija, ahí sí, la prohibición del incesto aplicaba para ese caso. Eh, en la obra cita muchos, aquí tengo algunos apuntes ya que yo fui sacando, como el sistema del hueso y la carne en la India, hace referencia a las hordas, a las tribus, al territorio tribal, a algunos caracteres ya más específicos de las comunidades primitivas que él investigó, como el Crown Omaha, como el Kachin. Habla del crédito conyugal, de la hipergamia, de la hiporgamia, de la anisogamia, ¿ya? Que la anisogamia es el matrimonio que se realiza entre cónyuges de estatus diferentes, sin prejuzgar cuál de los dos, el hombre o la mujer, se sitúan por encima o por debajo del otro. Habla del cognoticismo, de la agnación, del intercambio generalizado, del intercambio restrictivo. Me parece que el intercambio restrictivo es aquel que define o prescribe con mayor exactitud cuáles son los cónyuges posibles y cuáles son los cónyuges prohibidos. En cambio, en el sistema generalizado, más tiene un carácter circular, donde A intercambia con B, B con C, C con D y D nuevamente con A, y se va reproduciendo en el devenir del comportamiento de las tribus o de las comunidades primitivas. También hace referencia a lo que es el matrimonio. Dice que el matrimonio es un acto de hostilidad que fue objeto de reglamentación social. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Casarse, ¿verdad? Piénsenlo. O, bueno, hay que pensar. Habla del intercambio generalizado simple, del matrimonio por compra, del intercambio por del matrimonio por como un sistema, un instrumento para arreglar controversias. Habla de la poligamia y bueno, en definitiva, la obra es bastante completa. En mi caso, que me intereso por el derecho de familia y que eran las razones por las cuales yo buscaba este material para el pensamiento jurídico, concretamente para el derecho de familia. Las estructuras elementales del parentesco no pueden faltar en las consideraciones teóricas del investigador o del teórico, del familiarista, ¿sí? A mí no me queda nada más que invitarlos a que lean esta obra. Es sumamente recomendable, ¿sí? Los animo a que sigan estudiando, a que lean, a que estén en constante preparación, que no se desanimen. Ninguna condición es eterna, el conocimiento tampoco es fijo, sino que está en constante cambio, ¿ya? Así que me despido de ustedes y los animo, ¿ya? Cualquier comentario que tengan, cualquier sugerencia, pues este canal es para ustedes y pues simplemente yo disfruto esto. Me encanta mucho, espero que el video les sea de utilidad y estamos en contacto. Cualquier cosa pueden escribirme, si les gusta el video compártanlo, tal vez a alguien más tiene alguna duda y pues les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima, hay que ser dignos de la historia.